Shalom Alejem para todos los alumnos de la Yeshiva Yeshurun Kabbalah. Les habla el More Ben Yosef Levi. Bienvenidos a un nuevo shiur de Kabbalah. Estamos estudiando los poderes de los meses. Este shiur o esta serie de shiurim tiene por título Segulot HaHodashim, los poderes de los meses. Y en clases pasadas hemos estado hablando sobre cómo se conforma el calendario hebreo. Cuáles son las fuerzas que rigen durante cada mes en el calendario hebreo, y también hemos hablado sobre lo que son los signos astrológicos, los signos astrales, que se conoce comúnmente como los signos del zodiaco, ¿no? Estuvimos también hablando sobre la forma correcta tanto del signo como del nombre, porque siempre que puedo lo aclaro, que los nombres que tienen las constelaciones hoy en día tienen su origen babilónico, y hay mucha influencia griega también en lo que es la interpretación de los signos del zodiaco en la actualidad. Entonces, desde la perspectiva del judaísmo y sobre todo desde la cábala y aquellos que estudian el Sefer Yetzirah y el Sefer Habaim, y como lo habla nuestro Jajamín, estos signos astrales tienen otros nombres que definen de una manera más correcta su naturaleza. Y estuvimos ya dando esa aclaratoria. Y de todas maneras, en las diferentes clases que vamos a seguir viendo, voy a colocarlo siempre en sus dos nombres, en el nombre tradicional que las personas le conocen y el nombre hebreo original. Y así le vamos trayendo más luz a estos estudios, ¿no? Que una persona una vez me preguntó que cuál es la diferencia del estudio que nosotros hacemos con referente a los astros con el estudio de alguna persona secular. Y la respuesta que le di a esa persona es que nosotros nos basamos en los que hablan nuestros jajamín, los sabios de la Kabbalah, y ellos a su vez se basan en comentarios traídos de sus maestros, y así ha venido sucesivamente de maestro a alumno por prácticamente más de 3000 años, cuando se nos entregó la Torá en Monte Sinaí a través de Moshe Rabbeinu, y aún así desde más atrás, hasta Abraham Avinu, cuando él, según lo dice la tradición, escribe, o mejor dicho, redacta la sabiduría del Sefer Yetzirah. Aunque propiamente Abraham no escribió el Sefer Yetzirah, porque esto sí hay que ser claros en esto, ¿no? Abraham no lo escribió propiamente, pero sí difundió la idea, y entre sus alumnos sí explicó todas estas cosas, que luego al pasar del tiempo se recopilaron, se escribieron, pero se conoce de que la sabiduría de todo lo que hemos estado hablando en estos shiur, en estas clases pasadas, viene desde Abraham Avinu, porque Abraham Avinu era tanto un astrólogo como un astrónomo. Estudiaba los cuerpos celestes y estudiaba el alma de esos cuerpos celestes, lo que había detrás, y de ahí es lo que se conoce como la influencia astral o el masal. Entonces hoy vendría siendo la tercera clase del masal, pero ahora vamos a hablar acerca de la característica de los signos astrológicos o de los astros. ¿Por qué vamos a hablar ahora de la definición de cada uno de ellos? Ya vimos de que cada uno de ellos pertenece a un mes, que propiamente dentro de los parámetros ya establecidos existen 12 signos del zodiaco, 12 signos astrales que ejercen su influencia durante todo un año durante el planeta Tierra. Pero también estuvimos exponiendo el punto que precisamente y puntualmente no existen 12 signos astrales durante el paso del año, sino que existen 13 y ahora 14, que justamente son la constelación de Ofiuku y la constelación de Cetus. Pero
dentro de las explicaciones y de las características, todavía los sabios de la Kabbalah y los Jajamí no han tomado en cuenta estos dos signos. Tanto Ofiuku, aunque Ofiuku tiene un lapso de tiempo bastante largo durante su influencia en el cielo, todavía no se ha contado dentro de todo lo que tiene que ver con los signos. No se ha contado dentro de la Cábala judía. Y Cetus, por ser solamente su influencia de 2 días, es muy corto el tiempo para tomarlo en cuenta. Pero más sin embargo, yo estuve hablando que están allí. Así sea que los tomemos o no, están allí. Y el Sol siempre pasa por esas constelaciones durante todos los años. Desde hace bastantes siglos lo está haciendo. Entonces, esto es un camino que todavía se está desarrollando incluso. No está todo dicho al 100%. Más sin embargo, ya nuestros sabios tienen establecidos unas características para poder definir la personalidad de cada signo astrológico, ya que el signo o el masal determina cómo está configurada el alma de la persona, y el alma de la persona posee atributos, esto se le llama hebreo midot, y pueden ser positivos o pueden ser negativas. Y dentro del signo también se nos habla acerca de nuestra labor o de nuestro trabajo que venimos a hacer en este mundo. Todos nosotros venimos a este mundo con un propósito, con una razón. Ninguno de nosotros vino a este mundo a pasar unas vacaciones. No, por el contrario, durante toda nuestra vida, nuestro paso por este mundo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de crecimiento, tanto físicamente, porque desde que nacemos estamos en una fase de crecimiento, pero llega una etapa en la adultez donde dejamos de crecer. Entonces ya no crecemos físicamente, sino que empezamos el crecimiento de adquirir experiencias, tanto experiencias vividas como experiencias emocionales, y nos desarrollamos ahora desde un nivel superior hasta que somos ya ancianos y entonces dejamos este plano físico. Más sin embargo, no dejamos de aprender. Entonces vemos que el paso de nosotros sobre este mundo es para aprender. De aquí nuestros jajamín y los sabios de la Cábala enseñan que nuestra vida es una experiencia del alma en el mundo físico, donde el alma viene a hacer una labor, un trabajo, y viene también a hacer una reparación. Y eso tiene que ver mucho con las características del signo y con las características humanas. Quiero también aclarar que esto es algo conceptual, aunque realmente todo lo que vamos a definir puede hacer alusión a cualquier persona que esté leyendo este shiur, esté oyendo este shiur. Muchísimos se van a sentir identificados con lo que voy a decir, pero tal vez no al 100%, porque recuerden que esto varía demasiado. No es solo el signo, es también el momento cuando naciste, qué planeta estaba metido dentro de tu signo, porque el planeta también tiene una influencia, ya que el planeta representa también una sefirá, una característica del Etzain, del árbol de la vida, que este tema lo estamos desarrollando en los shiur de morfología del árbol de la vida. Entonces, cuando un planeta también está dentro de la constelación, dentro del momento de tu nacimiento, a la hora de tu nacimiento, también ejerce una influencia sobre tus características en el alma y de tu trabajo espiritual en este mundo, aparte de tus experiencias vividas dentro de este mundo y tu forma de haberte criado, tu forma de haber tomado decisiones, porque ahí es donde entra el asunto del libre albedrío. Entonces, muchas personas se van a sentir identificadas con lo que voy a definir a continuación, pero tal vez no al 100%, porque no es una regla dentro de lo que cabe general, porque existen millones de variaciones, existen miles de variaciones. Entonces pueden haber muchas personas que sean Aries, que se parezcan en algo, pero no en todo. Entonces esto tiene que ver con la crianza, tiene que ver también con la toma de nuestras decisiones, y tiene que ver también con el grado de rectificación que cada alma
esté haciendo durante esa etapa en su vida. Entonces yo puede ser que me encuentre con otra persona que sea igual a mi signo, pero somos algo diferentes. Nos parecemos en algunas cosas, pero en otras cosas somos muy diferentes. Desarrollamos el primer concepto, que es el tikkun. ¿Qué es el tikkun? Una palabra muy usada dentro de la cábala. Tikkun significa rectificar o reparar. Tiene que ver con el proceso que tiene que pasar el alma en este mundo, momentos malos o buenos, para poder así cambiar algo dentro de su conducta o su reacción a los conflictos. Dentro de la mentalidad de la cábala, el tikkun hace referencia a las muchas veces que el alma baja a este mundo para poder así generar un cambio. Esto se le llama comúnmente reencarnación, pero en el hebreo se le llama Gigul Neshamot, significa rueda de las almas o la rueda del alma. Con referente al tema de la reencarnación, aquí esto es un tema muy delicado. Muchas personas no creen en esto. La mayoría de las religiones cristianas no lo creen, pero existe evidencia que en el cristianismo, en los primeros siglos, se creía, los primeros fundadores de la iglesia cristiana creían en la reencarnación, pero luego en el concilio de Nicea, el papado abolió esta creencia y la prohibió dentro del círculo del cristianismo. Pero en sus orígenes, los primeros fundadores del cristianismo lo creían. Por ejemplo, dentro del judaísmo, muchos jajamín creen en la reencarnación. Otros no tocan el tema porque no les parece algo que sea trascendente, ya que lo más importante es lo que hacemos con nuestra vida en el ahora y no lo que hicimos con nuestra vida en el pasado, es decir, en vidas anteriores. Entonces no le hacen mucho énfasis a esto. Pero muchos judíos que se inclinan hacia la mística sí ven como importante esto, ya que al conocer cuáles fueron nuestros errores y nuestros aciertos en vidas pasadas, podemos entonces desarrollar un plano de nuestra vida presente y no cometer los mismos errores. Entonces de aquí se extiende una gama de pensamientos dentro de la cábala, como por ejemplo, cómo desarrolló este tema Rabbi Yitzhak Luria, cómo desarrolló este tema también Baal Shem Tov, uno de los líderes del hasidismo. Entonces cada uno le dio su perspectiva al asunto. ¿Cuál es la diferencia entre la reencarnación, por usar el término general? Porque vemos que en el hebreo significa es rueda del alma. Porque a veces cuando hablamos de reencarnación, la gente de una vez se trae a la mente es los conceptos de las religiones hindúes, que creen que una persona cuando muere, su alma puede estar en una piedra, o puede estar en un animal, o puede estar en un árbol, y así sucesivamente. Realmente en el judaísmo se cree en esta definición, pero no de la misma forma. No tiene que ver con que me morí, ahora voy a ser una piedra, o me morí y cuando yo me muera quiero ser una mariposa, quiero ser una gaviota, quiero ser... No, dentro del judaísmo no se ve de esa manera, ya que todo tiene que ver realmente entre nosotros mismos, entre los humanos, entre lo que sería el cuerpo. Ahí dentro de los ajamín se cree que el único animal en el cual el alma de un satit puede encarnar, puede habitar, es en el alma de un pez. Pero son comentarios, no es algo probado. Entonces la diferencia entre el concepto de la reencarnación del judaísmo y del hinduismo es justamente el trabajo de la rectificación y salir de lo que se le determina la rueda de la reencarnación. Mientras que en el hinduismo se cree que hay que seguir en este trabajo hasta llegar al nirvana, que es la conexión con el infinito. En el judaísmo no. En el judaísmo más bien se busca que el ser humano, el alma que vive en este mundo, desarrolle su potencialidad al máximo de espiritualidad y pueda lograr su tikkun, que es la rectificación, el trabajo por el cual vino este mundo. A veces el tikkun de cada alma es tan extenso y grande
que no lo puede lograr en una vida, sino que tiene que hacerlo en diferentes vidas. Por ejemplo, Rabbi Yitzhak Luria dice que en su libro, el Sha'ar HaGeburot, dice que el alma de Caín y Abel pasó por diferentes reencarnaciones. Y una de las reencarnaciones del alma de Abel fue Moshe Rabbeinu, y de Moshe Rabbeinu fue Esdras HaSofer, y de Esdras HaSofer fueron diferentes jajamín que han vivido hasta el momento que Rabbi Yitzhak Luria escribía su tesis. Por ejemplo, otro comentario dice que, por ejemplo, el de Caín, la reencarnación de Caín fue Yitro, y de Yitro fue otro personaje bíblico, y así sucesivamente. Se intenta dar una conexión de personas que han sido importantes dentro de la historia del pueblo de Israel y de la humanidad, y que estas personas siguen siendo la misma alma que ha pasado de una vida a la otra para completar su trabajo. Por ejemplo, otro comentario de los jajamín referente a las reencarnaciones, o mejor dicho, a la rueda del alma, es que el alma de Adán, Harishon, el primer ser humano, ha pasado por 3 cuerpos. Adán, que fue el primero, luego David, o mejor dicho, Moshe, y luego Rey David. Hay otros que dicen que es David y va a ser el Mashiach que va a venir, que es la misma alma. Porque el nombre Adán se compone de 3 letras, la letra Aleph, la letra Dalet y la letra Mem. Entonces la Aleph de Adán, la Dalet de David y la Mem de Mashiach o la Mem de Moshe. Hay otros que dicen que es la Aleph de Abraham, la Dalet de David y la Mem de Moshe. Entonces hay diferentes perspectivas con referente a este tema. Solo les quiero mostrar el abanico de posibilidades y el abanico de ideas, y que luego cada quien, pueda sacar sus propias conclusiones. Pero sabemos de que, bien sea que venimos de vidas pasadas, o si esta es nuestra única vida, nuestra única oportunidad, es muchísimo más importante entender cuál es la labor que venimos a hacer en esta vida presente. Porque no puedo hacer nada con mi pasado. Nada, ya el pasado quedó atrás. En el presente construyo el mañana. Entonces necesito tener las herramientas para yo poder entonces usarlas, utilizarlas y lograr así generar un cambio en mi presente para que mi futuro sea mejor. Y como dicen muchos sabios de la cábala judía, todas nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Entonces estamos hablando de que un cambio en mí genera un efecto alrededor de mí. Siempre tenemos que estar claros en esto. Entonces, en la mentalidad hebrea, cuando venimos a este mundo, nosotros estamos en un plano superior. En un plano superior donde las almas habitan. De aquí, esto se le llama el Gan Eden o el Jardín del Edén, que pertenece a una de las esferas más elevadas dentro del árbol de la vida, que vendría siendo la Sefirá de Binah. Allí se encuentran todas las almas que luego descienden a este mundo. Y cuando el alma desciende a este mundo se divide en 2 partes. Esto ya lo he explicado. Una sola alma se divide en dos partes. Una de las partes va a habitar un cuerpo femenino y la otra va a habitar un cuerpo masculino. Nuestros jajamín dicen que el lado más rectificado de esa alma habita en el cuerpo femenino y el lado que más tiene que rectificar habita el cuerpo masculino. Si las personas, o si estas personas, que vendría siendo un solo ser, viven de una manera correcta y piadosa, como dice el Zohar, ellos se logran encontrar. Hashem permite que las situaciones de vida sean de empuje para que ellos se encuentren. Entonces el alma se encuentra consigo misma. Entonces logra tener lo que se llamaría una unión perfecta. Estos conceptos de la media naranja se enseñan dentro del judaísmo porque es real, basándose en el momento de la creación de Adán y Eva, ya que el Eterno, cuando creó a Adán, él insufló aliento de vida sobre Adán, y Adán fue una Neshama Hayim, un alma viviente, es decir, un ser viviente. Pero cuando crea a Javá, la Torah no dice que Hashem insufló sobre Javá.
Es decir, que solamente hubo un soplo de vida, es decir, hubo un soplido o hubo una entrada del alma sobre el cuerpo de Adán, pero no lo hubo sobre Eva, porque cuando Hashem dividió a Adán, dividió no solo el cuerpo, dividió también el alma. Entonces cada vez que Adán y Jabá tenían hijos, era la misma alma que se seguía dividiendo, hasta el sol de hoy, de que todos nosotros tenemos el mismo origen, que es Adán. Entonces, esto sucede de esta manera. ¿Por qué el lado femenino está más rectificado que el lado masculino? Nuestros Jajamín se basan en la premisa de que dentro de los 613 mitzvot de la Torah hay muchísimos más mandamientos para los varones que para las mujeres. Entonces, siempre el lado del varón tiene que ver con la rectificación, con sujetarse más al lado espiritual. No quiero decir con esto de que las mujeres no tengan que hacer una labor espiritual. Sí tienen que hacer una labor espiritual, pero si los ponemos a nivel de escala, el lado de la mujer está más rectificado que el del varón. Más sin embargo, las mujeres también tienen que pasar por un proceso de rectificación para ser mejores. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que no se cansan con su alma gemela? De aquí el Zohar responde que el Eterno va a permitir de que sigan viviendo con el alma de otras personas, pero en el momento del juicio el Eterno los va a colocar aparte y los va a juzgar de otra manera, ya que esto es un gran misterio dentro de la Torah y dentro del Zohar. Hay otros que no creen en esta postura, dicen que cada quien puede elegir la persona que quiere y que desea, y también se les respeta eso. La verdad que en lo personal yo creo que el Eterno no hace las cosas al azar y todo lo hace planificado. Y que así como Adán fue dividida su alma en dos, así nosotros los hombres tenemos nuestra alma hermana, esa persona de que nos complementa a nosotros y nosotros complementamos a esa persona. También dice nuestro Jajamín que cuando nosotros nacemos, cuando estamos dentro, o mejor dicho, antes de nacer, que estamos dentro de el útero de nuestra madre, nosotros tenemos el conocimiento de todo. Nosotros tenemos el conocimiento de todas las cosas. Conocemos todos los misterios del cielo. Pero un malaj, un ángel, nos toca arriba de nuestro labio inferior, el labio que está entre la nariz. Y entre la nariz y el labio nos coloca su dedo índice y nos hace una figura. Y entonces olvidamos todo lo que sabemos y comenzamos de nuevo. Por eso es que nacemos sin saber nada y al pasar del tiempo nos vamos aprendiendo todas las cosas que debemos aprender. De aquí se aprende de algo. Esas personas que tienen déjà vu, que dicen o creen haber estado en un lugar y decir ya yo he estado aquí, o de haber escuchado algo y yo he visto esto pero no sé dónde, es porque realmente lo que están es recordando de algún momento de una vida pasada que ahora vive la misma emoción, siente la misma emotividad y entonces los recuerdos se disparan. Eso es lo que sucede con lo que es el déjà vu, lo que dice nuestro Jajamín. Dice acá, todos venimos a este mundo con todos los conocimientos, pero se nos olvidan al salir del útero de nuestra madre. Por lo menos dice el Talmud, declara que antes del nacimiento de un niño un ángel le enseña toda la Torah. El único problema es que inmediatamente antes del nacimiento el ángel hace que el niño olvide todo lo que ha aprendido. Esto lo dice el Tratado Nidá 30b. Vemos esta gran enseñanza. Y otro dato interesante. Nuestros Jajamín dicen que nosotros, antes de que nuestros padres nos conciban, nosotros elegimos a nuestros padres. No son nuestros padres a nosotros, sino nosotros a nuestros padres. Que en ese nivel de alma nosotros vemos que nuestros padres tienen las características suficientes para que yo pueda nacer y entonces en ese núcleo familiar pueda yo entonces desarrollarme y alcanzar mi tikkun. Esto es bastante controversial porque unos dirán, pero si mis padres no me enseñaron nada de espiritualidad, pero si mis padres no fueron buenos, es más, ni siquiera estuvo mi padre conmigo o mi madre nunca la conocí. De aquí se disparan muchísimas preguntas. Pero tiene que ver con el tikkun personal, con la rectificación personal. Aquí podemos ver una imagen de
la figura que le estaba comentando a continuación, la figura donde coloca el dedo, el ángel, que es arriba del labio superior, esa figurita que se nos ve aquí marcada. Una de las peculiaridades de la lengua hebrea es la siguiente. Bebé en hebreo se dice tinok. Se componen por las letras hebreas Tap, Yud, Nun, Vat y Kof. Y la palabra tikkun, que significa rectificar, se escriben con las mismas letras, tan solo que están movidas. Sería la letra Tap, la letra Yud, la letra Kuf, la letra Vat y la letra Nun Sofi. Es lo mismo, es decir que el bebé, el tinón, viene a tikkun, a rectificar. Ahora vamos a desarrollar o vamos a explicar las características de cada uno de los signos. Voy a hablar de lo positivo que tiene el signo, lo negativo y cuál es su trabajo en este mundo. Esto que les voy a comentar lo estoy simplificando porque estos son cantidades de libros. Esto es demasiada información que a través de varios estudios que he hecho, estoy simplificando todo. Pero esto no se queda aquí. Existen muchas más cosas que desarrollar. Pero os quiero darle así sea una idea de cuál es la labor espiritual de cada una de las personas nacidos bajo esta influencia astral. No es al 100% todo, pero sí digamos que es un 70% de la información que usted merece saber y qué es lo que debe de hacer. Como dije, muchos se sentirán identificados al 100%, otros no tanto. Todo tiene que ver con el día, el momento, la hora y qué tan cerca estaban el momento de su nacimiento del centro de la constelación o si estaban ya afuera de la constelación. Esto es muy, muy, muy extenso. Pero vamos a hablar entonces de lo ya establecido. Desarrollamos ahora lo primero. Para los que han nacido en la constelación de Aries, Tale, en hebreo, esto abarca todo el mes de Nisan. No voy a hablar sobre el calendario hebreo, sobre el calendario gregoriano, perdón. No voy a hablar del calendario gregoriano ni las fechas que se manejan en el calendario gregoriano, sino en el calendario hebreo. Cuando comienza el mes de Nisan, comienza la influencia de Tale, de Aries. Entonces, los que hayan nacido bajo esta influencia, lo positivo, son personas valientes, son personas creativas, son abiertos a la comunicación, son personas muy, muy habladoras de su punto de vista. Bueno, se logran desarrollar en la parte comunicacional y comunicar sus ideas. De corazón dispuesto a aceptar. Son muy abiertos. No se rinden fácilmente. Son personas luchadoras que están dispuestas a pasar por encima de cualquier impedimento o cualquier dificultad. Y son unos excelentes líderes, tienen capacidad de liderazgo, les gusta ejercer y estar a la cabeza. Justamente ellos tienen esta característica porque Aries representa justamente un cordero, representa esta fuerza en la cabeza. Si vemos la figura, este cordero tiene cuernos. Esos cuernos, la fuerza del cordero está en los cuernos, no en su cuerpo en sí, sino en su cabeza, ya que con esto él golpea y se defiende. Es decir, que el Aries es una persona que a través de sus ideas, de sus ideales y de su forma creativa es donde se logra diferenciar de las demás personas. Son valientes, son creativos, pero también son rebeldes. Son personas que son un poco difíciles de carácter. Lo negativo, son personas que no piensan antes de actuar. Es decir, yo voy a la acción y luego pienso en lo que hice. Son inmaduros en la mayoría del tiempo de su vida, ya que son personas rebeldes, no les gusta estar atada a nada ni a nadie. Se molestan con facilidad. Son personas muy iracundas. Son personas que pierden la paciencia muy rápido y son personas que no les gusta esperar. Son egoístas y egocéntricos. Pueden sufrir de este mal, de que se creen
personas totalmente importantes y que sin ellos no pueden las demás personas vivir, o que de ellos dependen muchas cosas, o tal vez en un sentido de ellos puedan depender algunas cosas, alguna situación dentro de la familia, y como ellos conocen esa dependencia de ellos, se hacen los importantes. Entonces esto es un mal dentro de los Aries. No tienen quietud, no pueden estar en un lugar quieto un minuto, tienen que estar moviéndose, son dinámicos. Esto puede ser bueno, pero por otro lado puede ser malo, ya que esto es una falta de atención que muchos Aries puedan tener, que están en un lugar, están aprendiendo algo o viendo algo, pero no se concentran al 100% porque quieren hacer otra cosa al mismo tiempo. Un Aries es una persona que pueden ser las 4 de la mañana, le llegó una idea, se acordó de algo y se le fue el sueño, y tienen que empezar a trabajar en pos de esa idea. Eso es lo bueno y lo malo de Aries. ¿Cuál es el ticún de los Aries, de los que pertenecen a Talé? Lograr la independencia. Aprender a ser independientes, tanto emocionalmente, físicamente, espiritualmente, no depender de nada. Recordemos que esto se refleja en el pueblo de Israel, que en el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Misra, Jim, son dos palabras. Misra significa estrecho, y cuando termina en Yudmen quiere decir, es una palabra plural. Esto quiere decir que Misrayim significa mucha estrechez. En Egipto, el pueblo de Israel era esclavo. Eran castigados de forma física, con trabajos forzados, pero también eran castigados en una forma espiritual y en una forma psicológica. Entonces, ellos salen libres en el mes de Nisan. Todos los que son del signo de Talé tienen que buscar la independencia de todo aquello que les quiera hacer convertir en servidumbre, hacerlo sentir por debajo de cualquier otra persona. Abrir sus corazones para ayudar a los demás, ya que ellos son muy egocéntricos y se creen el centro del todo. Tienen que aprender a que no lo son, y que ellos tienen que ayudar a los demás, no para que los demás dependan de él, sino porque necesitan ejercitar la bondad. Tienen que pensar menos en sí mismos, dejar el egoísmo, descubrirse a sí mismos. Muchos de ellos no conocen su potencial y necesitan reflexionar, hacer introspección y ver todas sus capacidades y mejorar la autoestima. A pesar de que ellos sean egocéntricos, sean muy impulsivos, ellos sufren de la autoestima. Se denotan siempre caídos, pero al mismo tiempo saben de que no pueden estar así. Entonces es una lucha interna que todos ellos tienen. Talé, este es el ticún y estas son las características de los nacidos en este mes. En el mes de Iyar tenemos el signo de Tauro, en hebreo Shor. ¿Cuál es lo positivo de este signo? Son personas muy positivas. Estas personas puede estar cayendo el mundo, pero ellos ven lo bueno detrás de eso. No les gusta involucrarse en los problemas. No son personas que van a estar buscando un problema, un pleito. Es más, mientras no lo vean a él, mucho mejor. Son personas de una actitud fuerte. Son personas que logran echar para adelante, es decir, logran progresar en la vida porque tienen esta fuerza del toro. Son de autoestima estable, ellos no sufren estos vaivén de la autoestima como tal vez lo pueda sufrir Aries. Ellos no, ellos son muy estables. Son fuertes de alma y son fuertes en físico. Mayormente los que son Tauros son personas robustas. Y en el nivel del alma también son personas fuertes. Cuando creen algo, no hay nadie que los mueva de esa creencia. Y cuando logran descubrir su potencial espiritual, ni se imagina. Son espirituales y sumamente inteligentes. ¿Cuál es lo negativo de Shor, Tauro? Falta de ambición. Es decir, son tan tranquilos y están tan acomodados a su vida que creen que es solo eso y ya. No buscan más allá. Ellos no son personas que van a querer mucho. Con lo poco y ellos se sienten ya cómodos.
Por un lado, esto es bueno porque no son ambiciosos desde la perspectiva negativa, pero tampoco son ambiciosos para poder lograr vivir mejor. Entonces esto es algo que ellos tienen que cambiar. Son malos para los negocios, ya que como les falta ambición y no tienen una perspectiva más allá, no les hace falta mucho dinero. Más sin embargo, también son algo agarrados. No son muy sueltos para el dinero que se diga. Odian los cambios, como les gusta estar acomodados en su sitio preferido, no les gusta cuando vienen momentos de cambios, ellos odian pasar por esos momentos. Son tercos, nadie los saca de una idea. Es que luchar y luchar y luchar para convencerlos y puede pasar años. Y cuando logran tomar una decisión es porque ya no pueden más con la presión externa, pero no es porque se sientan ya convencidos. Y mucho apego a sus cosas, a las cosas que ellos puedan tener, lo poco que ellos puedan lograr, es un apego excesivo. ¿Cuál es el ticún que ellos deben de hacer? Tienen que dejar el rencor. Son personas rencorosas, personas que si se le hace daño una vez, difícil que te perdone. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el de Tauro es abrir su corazón al perdón, dejar atrás lo que ha pasado. Deben de cuidar su sexualidad, ya que son muy impulsivos en la parte sexual, tienen una gran fuerza sexual. Ellos tienen que cuidar su sexualidad porque esto puede ser muy destructivo para ellos. Tienen que controlar los pensamientos negativos. Siempre son personas que están pensando en lo malo que pueda pasar. Aunque no tenga que pasar nada, ellos siempre están viendo como que, ¿y si pasa tal cosa, qué hago? Ellos tienen que dejar de pensar de esa forma, ya que dice los Agamín que donde están nuestros pensamientos está es la meta donde queremos llegar. Es decir, también los pensamientos tienen un poder de atracción muy grande. Entonces, a veces ellos mismos se colocan su castigo por sus mismos pensamientos. Tienen que dejar ir el pasado, que esto va con dejar el rencor. Tienen que no mirar hacia atrás, sino siempre mirar hacia adelante. Aprender a ayudar a otros. A veces los Tauros son algo egoístas, quieren todos para sí mismos, ellos tienen que ayudar a los demás también. En el mes de Sivan tenemos a Géminis, en hebreo Teomín. Lo positivo, son inteligentes, son graciosos, son de pensamiento rápido, son al instante. Ellos te están escuchando y ya están entendiendo y ya te están dando la respuesta, pero tú no le estás terminando de contar el asunto. Ellos son muy rápidos en el sentido del pensamiento. Son empáticos, son amigueros, son personas que les gusta estar rodeados de otras personas. Son curiosos, son persuasivos, son creativos, son amistosos y multitalentosos. Los Géminis tienen la capacidad de ver las cosas en perspectiva, porque es como si fueran dos personas dentro de él. No tiene que ver con una doble personalidad, no. Esto es una idea equivocada del Géminis, no. Sino que él tiene como un doble pensamiento, autocrítico y para mirar las cosas en perspectiva. Es como si él viera las cosas desde él mismo y como si estuviera fuera de su cuerpo y también las viera. Pero es la misma persona, es como un don que tiene el Géminis, ver las cosas en perspectiva. Lo negativo, juzgan con facilidad a los demás. Son personas que critican mucho la vida de otras personas. Son distraídos, a veces, son inestables emocionalmente por esta dualidad. Sufren de ansiedad, no pueden estar tranquilos un momento, siempre están ansiosos por lo que va a pasar en el mañana. Muchos lamentablemente son superficiales, se enfocan en lo externo y no en lo interno. Les preocupa mucho la opinión que los demás puedan tener de él. Falta de personalidad. Cómo ve las cosas en perspectiva y cómo su mente está dividida en dos polos, en dos opiniones, a veces ellos mismos no logran desarrollar en sí una personalidad definida, sino que siempre están en dos aguas, en dos pensamientos. ¿Cuál es el ticún del Teomín? Comprometerse a una causa, controlar la boca, no hacer la shon hará. Ellos son muy propensos o ese es su punto débil. Dejar de pensar mal de todo el mundo. Siempre ve o cree que todas las personas tienen algo que ocultar.
o le van a hacer algo a él. No, no es así. Tal vez hay personas que sí tengan esa intención con una persona que sea Géminis, pero no son todo el mundo. Entonces, lamentablemente, el que es Teomín piensa que todo el mundo es así, y esto está mal. Tiene que aprender a conocer sus capacidades. Se desconoce a sí mismo porque conoce a todo lo que está afuera, pero no conoce nada de lo que está dentro. Ese es el problema del Géminis. Y tiene que desarrollar su luz espiritual. Para el mes de Tamuz tenemos a Cáncer, en hebreo Sartán. ¿Cuál es lo positivo? Son intuitivos, son empáticos, son abiertos a los cambios, son inteligentes, buscan la sinceridad y son de carácter fuerte. Lo del signo de Cáncer, hay un comentario que leí con referente a los signos. Decía un jajamín que dentro de los signos del zodiaco, los signos astrales, quien tenía que hacer una labor más grande en Tikkun era los de Cáncer, porque el Cáncer tiene que hacer 3 trabajos. Tiene que hacer un Tikkun interno, es decir, ya de por sí el trabajo que tiene que hacer cuando viene al mundo, tiene que hacer un Tikkun a nivel familiar, es decir, que tiene que cambiar algo dentro de su núcleo familiar, y tiene que hacer un Tikkun Olam, cambiar el mundo. Pero ¿cómo va a cambiar el mundo? Aquí un comentario dice que a través de dejar un legado, o un pensamiento, o una acción. Es decir, ser un impacto fuerte, dejar una huella. Eso es lo que tiene que hacer el Cáncer. ¿Cuál es lo negativo de Cáncer? Son inestables emocionalmente. No saben lo que quieren para sí. Por esto mismo sufren de depresión. Son muy depresivos. Si usted tiene un amigo o un familiar Cáncer, préstele mucha atención, porque estas personas siempre necesitan a alguien que los escuche, pero ellos no van a buscar que los escuchen. Usted tiene que estar detrás de ellos. Esto puede ser algo muy peligroso, porque pueden ser inclinaciones negativas que ellos puedan tener para entrar en algún tipo de vicio, el alcohol, la droga, algo que los pueda ayudar a llenar ese vacío que ellos mismos se crean por no saber decidir qué es lo que quieren para sí. Esconden sus verdaderas emociones, son un poco agresivos. Cuando se ven atacados, sacan la tenaza del cangrejo y te quieren picar. Son personas por ese lado muy delicadas, y cuestionan todo aquello que no puede ser comprobado con los sentidos. Ellos se la llevan un poco mal con las cosas espirituales. Ellos todo lo van a basar en la lógica, en lo que se ve, en lo que se toca. Si no se ve y no se toca, no existe. Para ellos no existen eso trascendente, no. Ellos lo veo, existe, lo toco, existe. Pero si no lo puedo comprobar con mis sentidos, no existe. Ellos son un poco conflictivos con el tema espiritual. ¿Cuál es el tikkun de ellos? Ir tras la felicidad personal. Ver que todo lo que vivimos tiene un origen espiritual. Ellos lo basan todo en la lógica y todo a la improbabilidad. Y ellos tienen que aprender que detrás de todos los procesos de la vida está Hashem. Controlar los pensamientos negativos. Tienen que fortalecer el autoestima y dejar de ser duros con los demás. Ellos lamentablemente tienen una coraza, como el cangrejo, que tiene una coraza y por fuera se ven duros, pero por dentro realmente son muy blandos. Entonces, quien logra atravesar esa barrera que ellos colocan de protección, conoce a su verdadero yo. Y son personas realmente que tienen muchas cosas positivas. Para el mes de Ab, Leo, Ari en hebreo. Lo positivo, capacidad de liderazgo. Poderosos pensadores de sentido noble, son muy respetuosos, muy sexuales y estables emocionalmente. Se creen la realeza. Los que son de Leo se creen el rey, el monarca, porque justamente Leo representa eso, es una actitud de gobierno y de liderazgo. Justamente el león representa eso. Pero también el Leo contiene una gran fuerza espiritual, ya que el león, dentro de la cultura judía y dentro de la mística judía, dentro de la mística hebrea, representa la Shejiná, la presencia divina. Se dice incluso que cuando la presencia divina descendía en el arca, en Aarón Abrit, la luz
de la Shejina se volvía en forma de león. Y también podemos ver de que este es el símbolo que se utiliza en todas las sinagogas en el mundo, en el parojet, en la cortina, donde detrás de esas cortinas se guardan los Sefer Torah, los rollos de la Torah, y vemos que siempre hay un león. El símbolo de Israel es un león. El de la tribu de Judá es un león. Entonces el león tiene que ver con esta mística y también con este liderazgo, con esta fuerza. ¿Cuál es lo negativo de ellos? Son tercos. Nadie los mueve de lo como ellos piensan. Son orgullosos. El orgullo del león. Son ellos y más nadie. Son egocéntricos. Les gusta llamar la atención porque llegó la realeza. Quien es Leo le gusta llamar mucho la atención y uno logra ver como quién puede ser ese signo por ese asunto. Se molestan si ven que alguien le lleva la contraria. No les gusta que le lleven la contraria. Es decir, es lo que ellos digan y se acabó. Lidiar con un Leo no es fácil. ¿Cuál es el tikkun que ellos deben de realizar en este mundo? Aprender a ser humildes. Tienen que valorar la opinión de los demás y los esfuerzos de los terceros, el esfuerzo de los otros. Es decir, no solamente lo que ellos hacen es lo que tiene valor, es también lo que hacen los demás por ayudarlo a él. Desarrollar el potencial espiritual. Es más, por ahí el Talmud, en el tratado Yomá, si no me equivoco, dice que el Mashiach va a ser de la tribu de Leo, va a ser del signo astral de Leo. Esto es un comentario, no se sabe si sí o no, es un comentario. Pero fíjense cómo tiene Leo ese potencial espiritual o esa fuerza. Y justamente en el mes de Ab, que rige esta constelación, el mes se le llama Menahem Ab, es decir, Padre Consolador. El que es Leo tiene ese potencial como también de padre, de guía espiritual. Valorar los apegos sentimentales y aprender a ver lo interno, no solo lo externo. Ellos también son algo por las apariencias, se dejan llevar, les gusta aparentar, pero también lamentablemente ellos se dejan llevar por las apariencias de otros. No buscan lo que está detrás, sino simplemente se conforman con la cáscara. Esto es algo que ellos tienen que mejorar. En el mes de Elul tenemos a Virgo, que es Betulá. ¿Cuál es lo positivo de Virgo? Son perfeccionistas. Aman el orden y la organización. Usted quiere contratar una secretaria o alguien que lleve la contabilidad en su negocio, busque a alguien que sea Virgo. Son excelentes para llevar un orden. Valoran las cosas que logran alcanzar, es decir, aprecian sus logros y el logro de los demás. Son analíticos, adaptables, responsables. Buscan que siempre los juzguen de una manera positiva, es decir, les gusta dejar una buena impresión a los demás. Y son metódicos. ¿Cuál es el problema de los Virgos? Que juzgan con facilidad. Como ellos llevan una vida de orden y buscan tener todo en orden, cuando ven a alguien que no hace lo mismo que ellos, lo ven como una ofensa para su forma de pensar y su forma de ser, y lo juzgan. No aceptan ideas ajenas a su forma de ser, son cerrados para las ideas, eso sí. Son apegados a lo material, son propensos a hablar mal de las personas y son autoritarios. Les gusta siempre ellos mandar. ¿Cuál es el tikkun que tienen que hacer los de Betulá, Virgo? Tienen que aprender a abrir sus mentes. No es solo como ellos piensan, sino que puede ser algo mucho más amplio. Tienen que ver las cosas en perspectiva. Salirse un poco del orden para entrar en el desorden. Como así. Explico esto de una manera más cabalista. Dentro de la mentalidad de la Kabbalah, Binah es el lugar de donde se logra entendible la luz divina. De allí se divide en 7 partes. En partes más emocionales, en partes más severas, en partes más bondadosas. Pero arriba de Binah hay un plano superior llamado Jotma, donde todas las ideas son abstractas y no se entienden. Aunque en Binah las cosas se entienden, no es tan elevado como en Jotma, donde todo es un caos y un desorden, porque todo es abstracto. Entonces el que es Virgo tiene que aprender a que existe una sabiduría arriba que, aunque para ellos sea desorden, es algo más trascendente. Entonces ellos tienen que aprender a tomar lo que ellos podrían llamar el desorden
que esto lo podemos simplificar a que es una idea o una situación que ellos no logran entender ni logran lograr resolver, y en vez de huirle a esa situación, tomar la situación y ver que pueden aprender de ellos, y ellos mismos dentro de ese desorden pueden hacer orden. Entonces esto es un reto que tiene que hacer que los de Virgo. Tienen que aprender a conocer su potencial espiritual, ya que los Virgos tienen una forma de ser elevada. Pueden lograr cosas bastante importantes. Tienen que desapegarse de lo material y tienen que aprender a tener discernimiento. A veces ellos no logran discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo, porque ellos simplemente quieren orden. No les importa de dónde venga, solo quieren orden, quieren tranquilidad y quieren hacer las cosas como ellos están acostumbrados a hacerlas. Pero a veces las cosas no son totalmente así. Seguimos con el mes de Tisri, con los de Libra, Mosnaín. ¿Cuál es lo positivo de ellos? Son amistosos, son amorosos. Un buen amigo siempre va a ser de Libra. Lo digo por experiencia. Libra. Son libres de juzgar. No son personas criticonas, ni son personas que se van a estar comparando con otras, ni van a estar comparando la vida de otras personas. No, no son así. Son buenos oyentes. ¿Te quieres desahogar con alguien? Busca un Libra. Son sinceros, tienen espiritualidad. Siempre saben que hay algo detrás, tienen esta mística. Son de mentes abiertas. No son personas que tienen problemas por conceptos, por formas, no. Pero ¿cuál es lo negativo de ellos? Son indecisos. Tú le puedes contar tus problemas a ellos, que ellos te van a escuchar. Pero si tú le dices, dime qué puedo hacer, los bloqueaste. Ellos no saben tomar una decisión. A ellos les falta ambición. Son personas que muchos de ellos son conformistas, pero no son todos los casos. Son poco responsables, no saben lo que quieren para sí mismos por esta indecisión. Son orgullosos, malos para tomar decisiones. Mayormente ellos tienen problemas con referente a la parte emocional de sentimientos, de elegir pareja por esta cuestión de la indecisión. Algo bastante terrible es una mujer Libra. Una mujer Libra, tú te enamoras de una mujer Libra y tienes que tú decidir por ella. Tú tienes que decirle, mira, tú vas a ser mi novia, ya lo decidí. Porque si se los dejan a ella, van a pasar 15 años para que ella tome una decisión, si sí o no. Entonces, ya saben, este es el asunto de los Libras. ¿Por qué ellos tienen eso? Justamente Mosnaín, o Mosna significa balanza, significa un peso. Ellos pesan la situación. ¿Cuál pesa? ¿Este lado o este lado? Entonces siempre están probando, ¿será aquí o será allá? ¿Es este o es aquel? ¿Será sí o será no? Siempre están en esa incertidumbre que provoca indecisión. ¿Cuál es el ticún que ellos tienen que hacer? Tienen que dejar el orgullo. Son personas que son orgullosas. Para pedir perdón es difícil. Establecer una relación amorosa estable. Este es un ticún que todos los Libras tienen que hacer. Ellos tienen que aprender a tomar una decisión con referente a este tema. Saber cuál es el prototipo de hombre o de mujer que quieren para su vida y decir sí y aceptarlo y tomarlo. Porque muchos de ellos, si vemos una estadística, la mayoría de las personas solteras en el mundo son Libra. Tienen que valorar sus esfuerzos. Ellos son un poco desapegados en algunas cosas, entonces no valoran el esfuerzo ni de ellos ni de los que hacen los demás. Tienen que dejar a un lado los pensamientos limitados. Ellos aunque son de mente abierta, reciben todo, para ellos son de mente cerrada. Tienen que aprender a elegir su círculo de amistad. Como son personas muy amistosas, son personas que se dejan envolver o son personas que se juntan con cualquier persona, y esto puede ser no muy beneficioso para ellos, porque hay personas que les pueden hacer daño, personas que pudieran hacerle cualquier tipo de cosa, y ellos tienen que ser muy selectivos con sus amigos. Los que son del mes de Heshvan, Escorpio, Akrab en hebreo, ¿cuál es lo positivo de ellos? Son muy apasionados, sumamente inteligentes, son sinceros, son fuertes, son habilidosos, de comportamientos sobrios y son personas tranquilas, no van a estar metiéndose en problemas y son sumamente espirituales. Pero ¿cuál es lo negativo? Dicen que lo de Escorpio
Todos los libros de Cábala dicen que las personas de Escorpio son las más peligrosas. Hay que tener cuidado con los Escorpios. Son celosos, son controladores, son manipuladores también, aunque aquí no está eso definido, ya que son controladores, son manipuladores, porque todo tiene que girar en torno a lo que él diga y cómo lo hace. No dudan en vengarse, y cuando lo hacen, saben dar en el lugar preciso, donde más te duele. Son propensos a los desórdenes sexuales, ya que ellos son muy activos en esa parte sexual. Buscan solo sus propios intereses, son muy egoístas, eso sí. ¿Cuál es el ticún que tienen que hacer los de Escorpio? Tienen que dejar el egoísmo atrás, tienen que pensar más en los demás y no solamente en ellos. Tienen que usar su energía sexual con fines puros, no solo para complacerse ellos, sino para también darle satisfacción a su pareja. Y también tienen que tener cuidado porque muchas de estas personas pueden caer en la promiscuidad, ya que lo que están buscando es placer y placer y placer. Tienen que aprender que no todo lo pueden controlar. Como ellos quieren dirigir todo y quieren que todo salga como ellos dicen, cuando esto no sucede de esta forma se estresa. No, ellos tienen que aprender de que no todo lo pueden controlar ellos, de que hay cosas que se salen de sus manos y que no todo puede pasar por ellos. Tienen que aprender a ser sinceros con las personas y también consigo mismos. Y tienen que aprender a respetar las ideas de los demás. No solo él tiene la razón, hay personas que también pueden tener razón en un tema, en una forma o en una estructura. Y ellos tienen que aprender de que no es así todo el tiempo como ellos dicen. Los nacidos en Kislev, Sagitario, en hebreo Keshet. ¿Cuál es lo positivo? Son audaces, inteligentes, aventureros, son fuertes, personas sumamente positivas, de gran fuerza espiritual, con una gran capacidad de comunicación. Son personas echadas para adelante, como decimos aquí en Venezuela. Son personas que no le tienen miedo a nada, a ningún reto. Ellas tienen una idea de montar un negocio y ellos lo hacen. No les importa si no tienen nada como empezar, ellos comienzan y en el camino ellos van resolviendo. Ellos son así, audaces, aventureros, no les importa nada. ¿Cuál es lo negativo de ellos? Falta de sentido de pertenencia. A veces no valoran lo que ellos tienen ni de los demás y entonces van abandonando las cosas. Son desconfiados con todo el mundo. De carácter explosivo. No les puedes decir algo porque de una vez ellos entran en estado de amenaza. No creen en sí mismos para lograr metas. Ellos a veces pueden sufrir este problema de autoestima que deben de mejorar. Y son personas muy sexuales también. ¿Cuál es el ticún que tienen que hacer los de Sagitario? Tienen que aprender a establecer sus metas personales, definirse. No es que lo quieren, porque un Sagitario puede ser que quiera ser un doctor, pero también quiere ser abogado, pero también quiere ser arquitecto, pero también quiere ser veterinario, ya va. ¿Qué quiere ser? Defínete bien qué quiere ser. Y le gusta todo y le gusta hacer todo. No, pero tiene que enfocar su fuerza, su energía a un punto. Tienen que buscar fundamentarse en su vida, establecerse en una meta, una familia o hacer algo consigo mismo. Tienen que aprender a tomar responsabilidades, creer en sus propias capacidades y conocer su potencial espiritual, ya que son personas que son muy buenos pensadores. Ellos tienen una capacidad o una fuerza para ayudar a otros a través de sus palabras. Para el mes de Tebet tenemos a Capricornio en hebreo Gedi. ¿Cuál es lo positivo de ellos? Son analíticos, inteligentes, buenos para los negocios, talentosos, creativos, miran todas las cosas en perspectiva. Una persona buena para los negocios, los de Capricornio, los Gedi. Ellos son personas que se logran independizar desde temprana edad y siempre van en pos de vivir mejor. ¿Cuál es lo negativo de ellos? Exageran en ambición, son muy ambiciosos. La ambición dentro de lo que cabe es buena, pero cuando se excede esto, aquí está el problema. Y si utilizas ese poder para generar
ganancias deshonestas te van a traer muchos problemas. Son fríos en sus sentimientos, no le importa lo que sienta el otro, ellos van lo que ellos quieren hacer y listo. Juzgan con facilidad a los demás. Les gusta estar señalando y estar comparando su vida con la de los demás y ver que su vida o su forma de ser o su forma de hacer las cosas es mejor que la del otro. Son egoístas y hablan de más. Son muy habladores. O sea, no se cansan de hablar. Esto es una característica de los de Capricornio. ¿Cuál es el ticún que tienen que hacer ellos? Aprender a desconectarse de lo material. Controlar su juicio continuo por los demás. Tienen que aprender a mostrar sus sentimientos, porque ellos son muy reservados, son muy cerrados. Y muchas veces tienen problemas en pareja por este tema. Tienen que madurar, muchos de ellos, a pesar de tener mucha edad, son inmaduros con referente a algunos temas. Y tienen que aprender a ayudar a los demás, no todo gira en torno a ellos. No solamente su vida fue difícil, las vidas de los demás también es difícil. Y ellos tienen que aprender a ayudar, no solamente a través de la parte emotiva, sino también a través de la parte económica. Ellos son personas que son duras para dar dinero, son, como decimos en Venezuela, agarradas. Ellos tienen que aprender a soltar. Los nacidos en el mes de Shevat, que sería Acuario, en hebreo Deli. Lo positivo, son personas trabajadoras, dispuestos a los cambios, les gusta estar en movimiento, gran potencial espiritual, son personas bondadosas. Esto representa el dinamismo. Ellos son personas que siempre ellos continuamente están generando ideas y están generando cosas, creando. El poder creador está en ellos. ¿Cuál es lo negativo de ellos? Se estresan con facilidad porque como quieren hacer muchas cosas, no les sale a la primera, se estresan y no hayan qué hacer. Son muy propensos al estrés. Falta de compromiso. A veces ellos sufren de este mal. Muy cerrados con sus pensamientos. No aceptan consejos ni forma de hacer distinta a como lo hacen ellos. No les gusta la teoría, todo lo quieren llevar a la práctica. Ellos no son personas que van a estar estudiando la posibilidad para hacer. No. Ellos lo hacen y ya. Ellos no les gusta estar estudiando tanto tiempo para ejercer una carrera. No. Dame una carrera donde yo de una vez pueda trabajar y hacer dinero. Ellos no les gusta la letra. No les gusta eso. Les gusta es la acción, la fuerza, el movimiento. Se aburren fácilmente por este tema. Ellos no pueden estar mucho en un lugar, no pueden estar mucho con una idea, no pueden estar mucho con una persona porque se aburren. Esto es un arma de doble filo. ¿Cuál es el ticún que ellos tienen que hacer en su vida? Utilizar su fuerza física y mental para generar cambios, pero generar cambios positivos. Tienen que ayudar a otros a generar cambios. Cuando ellos aprenden que todo su potencial puede traer luz a ellos, pero luz a los demás, tienen que aprender y desarrollar esa ayuda a terceros. Tienen que usar su fuerza interna para unir a sus seres amados. Ellos tienen la capacidad de unir su núcleo familiar. Tienen que ampliar sus conocimientos a través del estudio. Aunque no les guste, y aunque tengan la fuerza física para hacer todo lo que quieran, siempre se van a ver envueltos en un que otro detalle por el desconocimiento de la teoría. Entonces, el que es de Acuario necesita no solo tener la práctica, necesita también la teoría, el conocimiento, el inclinarse hacia buscar la sabiduría. Y no dejar que el rencor se quede en su corazón. Son personas que cuando uno le hace algo, es difícil que te perdone. Ellos no olvidan, es muy difícil que ellos olviden. Ellos pueden estar, le hiciste algo hace 73 años y se van a recordar lo que le hiciste. Ellos tienen que dejar eso atrás, perdonar y aprender a dejar eso atrás. Y por último, los nacidos en el mes de Adar, sería la constelación de Piscis o en hebreo Dagim. Lo positivo, son emotivos, son despegados de lo material, son muy espirituales, abiertos a las ideas, buenos oyentes y personas llenas de sabiduría. ¿Por qué están llenas de sabiduría? Dicen los Ajamí que Piscis representa el último escalón dentro de la rueda de la reencarnación. Entonces, quien es Piscis ya ha pasado a ser de todos los signos anteriores. Entonces, ellos tienen una
experiencia acumulada de vidas pasadas y son buenos oyentes y son personas para dar un buen consejo. ¿Quieres un consejo? Busca una persona que sea Piscis, ellos te van a dar un buen consejo. Pero, ¿cuál es lo negativo? Son súper sensibles por este cúmulo de sensibilidades de vidas pasadas. Ellos tienden a sufrir de depresión, de estar llorando y de un momento estar alegres y de un momento estar enojados y de un momento ellos sufren de este problema. Ellos tienen que aprender a controlar eso. Falta de ambición, porque como son despegados de lo material y entendieron que lo material no sirve de nada más que para esta vida presente, no se enfocan en entender muchas cosas en este mundo. Eso es positivo porque no son materialistas, pero al mismo tiempo es negativo porque son muy conformistas. Se toman todo a pecho, creen que todo es con ellos, aunque no sea con ellos. Creen que un problema es con ellos, pero realmente el problema no es con ellos y se toman todo muy en serio. No soportan ser criticados, suelen colocar a otros primeros que a ellos. Y esto hace que ellos se desvaloren a sí mismos. ¿Cuál es el ticún que ellos tienen que hacer? Tienen que aprender a fortalecer sus emociones. Tienen que relajarse con los asuntos cotidianos. Tienen que equilibrar sus necesidades y las necesidades de los demás. Tienen que aprender a hacer un balance. No pueden poner a los demás primero y luego ellos de último y ellos se abandonan. No, ellos tienen que ayudar a los demás, pero también estar bien ellos. Tienen que conocer su potencial espiritual, ya que como ellos tienen un cúmulo de sabiduría alcanzado por vidas anteriores, eso puede ayudar para que a través de sus consejos puedan ayudar a otros que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Tienen que ayudar a los demás con su experiencia acumulada. Ese sería el ticún que tendría que hacer los de Daguin, Piscis. Así que ya con esto concluimos las características de los 12 signos, astrales, cuál es lo positivo, lo negativo y cuál es el ticún, la rectificación que viene a hacer a este mundo. Ya con esto completamos el conocer el masal de cada mes y conocer también el masal personal. Ahora, a partir de las clases que viene, vamos a conocer cuáles son las herramientas para luchar en contra de esa influencia negativa y esa influencia astral que nos quiere hacer ir por un camino automático. Tenemos que salirnos de allí para poder entonces alcanzar el ticún. Entonces vamos a comenzar a ver y a desarrollar estas cosas a partir de la siguiente clase. Para aquellas personas que desean colaborar a través de su Tzedakah, sus contribuciones, sus donaciones, lo pueden hacer a través de PayPal o por Western Union. Si usted se encuentra en Colombia, lo puede hacer a través del Bancolombia. Si se encuentra en Venezuela, a través de Banesco Venezuela. Aquellas personas que deseen colaborar, lo puede hacer a través de su moneda local, a través de PayPal o Western Union. Y será bien recibido cualquier ayuda, cualquier contribución que usted desea enviar. Para poder adquirir los números de cuenta, para poder hacer las transferencias, puede buscar o me puede escribir a través del privado de WhatsApp o Telegram para entonces darle la información completa y así usted puede realizar su Tzedakah. Recuerde lo que dice el libro de Proverbios: Tzedakah tasil mimabel, la Tzedakah o la caridad libera de la muerte. Y la Tzedakah puede generar un gran mover de bondad, de Gesed, de misericordia divina para nuestras vidas. Así que bueno, este ha sido el shiur de hoy, un poco largo, pero necesario. Espero que haya sido de mucha verajá, de mucha bendición para todos aquellos que han escuchado este shiur. Nos vemos entonces en un próximo shiur. Shalom Ubrajot para todos ustedes y desde el fondo de mi corazón deseo que todos ustedes puedan alcanzar el ticún, lograr el trabajo espiritual que ustedes vinieron a hacer en este mundo. Así que Shalom Ubrajot.